Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la ciencia tras Overwatch. Si quieres ver la serie desde el principio, aquí arriba os dejo una tarjeta con la lista de reproducción. Orisa, un mes, robot guardiana. La línea de robots de seguridad OR-14 fue construida antes de la crisis ómnica con el Omnium de Nigeria. Pero tras la guerra se canceló su producción junto con muchos otros modelos de robots. 20 años más tarde, una vez concluida la crisis ómnica, Numbani construyó una línea nueva llamada OR-15, que cumplió su función de seguridad hasta el ataque de Doomfist. Tras este ataque y las fuertes críticas, la fábrica de robots fue totalmente desmantelada y las autoridades civiles decidieron vender las piezas que allí quedaban. Algunas de estas piezas fueron adquiridas por Effie Oladebe, una genio de 11 años. Effie es una niña tan brillante que sus logros en robótica le han hecho merecedora de la beca para genios de la Adawe Foundation. Con el dinero de la beca compró algunos restos de los OR-15 y construyó una versión propia mejorada con un núcleo de personalidad creado por ella misma. Y de esta forma, Effie había creado a Orisa. Esta heroína de Numbani, aunque con su corta vida, ha demostrado ser muy útil para la ciudad, aunque su inexperiencia está siendo un lastre de vez en cuando. Aún así, su sentido del deber y el entusiasmo de su creadora hará que nada se interpongan en su misión de mantener segura la ciudad de Numbani a cualquier precio. Orisa dentro del juego cumple una función de tanque, protegiendo a sus aliados con su barrera protectora. Es capaz de atacar a largas distancias, aumentar sus defensas y lanzar pequeñas cargas de gravitones que desplazan a sus enemigos. Pero sin duda, una de las características que más me llamó la atención de Orisa es la forma de su cuerpo. Y es que es el único ómnico del juego conocido que no tiene forma antropomórfica, de hecho tiene la forma de un centauro. Como a día de hoy hay pocos animales dentro del juego, vamos a aprovechar a Orisa para hablar un poco sobre evolución en este episodio de la ciencia tras Overwatch. Y he dicho vamos, pero en realidad va a hablar sobre evolución el invitado de esta semana, que es Paco Zoico. Adelante, Paco. Hola Nevesu. Pues sí, los centauros son unos animales mitológicos, unos seres mitológicos que proceden de la mitología griega, que tienen un aspecto mitad humano, mitad caballo. Y es que los caballos son unos animales domésticos súper queridos, súper adorados y súper representados en obras de arte, en historias, en mitos y leyendas desde que la humanidad existe. Representados por todas las culturas prácticamente desde el principio. De hecho, hay incluso pinturas rupestres representando caballos, como estas de la cueva de Ekain en Guipúzcoa, País Vasco. Sin embargo, estos caballos ya eran prácticamente como los actuales. Si queremos ver cuál es su origen, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo. Situémonos en el periodo Paleógeno, hace unos 50 millones de años. Hace ya como 16 millones de años que se han extinguido los grandes dinosaurios, y tras la gran extinción, la Tierra se ha recuperado. La vida florece, hay grandes bosques frondosos por todos lados, y el trono vacío de los dinosaurios ha sido ocupado por los mamíferos. En estos bosques, concretamente en Norteamérica, vivían unos pequeños mamíferillos que llamamos Eohippus. Y eran bichillos así de pequeños, de menos de 1 metro de alto. Sus patas no eran especialmente largas, tenían muchos dedillos tanto en las patas delanteras como en las traseras. Y sin embargo, aunque parezca mentira, estos son los ancestros de nuestros caballos. En estos frondosos bosques en los que viven hay abundante vegetación fresca, en condiciones pues de buena humedad, que no desgasta demasiado sus dientes cuando se alimentan de esta vegetación. Y en estos lugares la mejor manera de sobrevivir a un ataque de un depredador es esconderse. Y un bichillo así de pequeño en un ambiente tan boscoso, pues esconderse es algo que lo tiene fácil. Ay, pero las cosas rara vez se quedan quietas, rara vez las condiciones no cambian, y más cuando nos movemos a lo largo de millones de años. Durante finales del Paleógeno y ya entrados en el Neógeno, tuvo lugar un cambio climático y pasamos de condiciones tan húmedas y de ambientes tan boscosos a ambientes un poco más de pradera, un poco más sequitos, lo que llamamos condiciones más áridas. Esto se hizo súper patente a finales del Mioceno y el Plioceno. Que los bosques se redujeran a favor de ambientes de tipo pradera hizo que de repente hubiera menos lugares donde esconderse y que las plantas fueran mucho menos suculentas. A lo largo de los millones de años en los que estas condiciones fueron cambiando, por mera selección natural, nuestros amigos Eohippus también fueron cambiando, dando lugar a nuevas especies.
Por ejemplo, la ausencia de vegetación frondosa que les mantuviera seguros a salvo de los depredadores, a salvo de la vista de un depredador, hizo que la mejor estrategia para poder salvarse del ataque de uno de estos depredadores fuera el poner metros entre tú y tu depredador. Y por eso sobrevivieron mejor aquellos con las patas levemente más largas, que podían correr un poquito más rápido, escaparse un poco más fácilmente del depredador. ¿Alguna vez te has fijado en que para correr más rápido no apoyamos toda la planta del pie, sino que apenas apoyamos la punta? Pues de la misma manera, con el paso del tiempo, hablando de estos mismos animalitos, fueron sobreviviendo mejor aquellos que tenían las patas más preparadas para la carrera. Aquellos que tenían más fácil tener un pequeño punto de apoyo a la hora de correr. Así fue como generación tras generación, siglo tras siglo y milenio tras milenio, estos animalitos fueron cambiando. Y pasaron de ser bichillos pequeños con patas cortas con 3 o 4 dedos a ser animales de mayor tamaño, perfectamente adaptados a la carrera, con patas largas cada vez terminadas en menos dedos. Esto, por ejemplo, es una extremidad del caballo Hiparion, un caballo que vivió durante el Mioceno. Aquí vemos que ya tiene un dedo central convertido en casco y que los otros 2 dedillos se han quedado ya, pues, como poca cosa. Y como sabéis, nuestros caballos actuales ya solo tienen un único casco, un único dedo. Además, sus dientes también se adaptaron a una dieta a base de plantas más secas. También se alimentaban mejor y sobrevivían mejor aquellos que tenían unos dientes un poco más duros que les permitían aprovechar mejor estas plantas secas de estas nuevas condiciones más áridas. Y así con el tiempo fueron teniendo coronas dentarias más altas y mayor superficie de esmalte para poder soportar el desgaste de estas plantas mucho más secas que las anteriores. Y así es como llegamos a nuestros caballos. Los caballos que tanto nos gustan y que tanto hemos representado en obras de arte, en esculturas, en pinturas, relatos, mitos y leyendas desde hace miles de años. Vuestra seguridad es mi prioridad. Y hasta aquí este nuevo capítulo de la ciencia tras Overwatch. ¿No os parece increíble lo random que puede llegar a ser la evolución en ocasiones? Si conocéis otros casos curiosos de evolución, dejádmelo en los comentarios. Y si tenéis alguna jugada de ensueño con Orisa donde tiráis a más de un miembro del equipo contrario, dejádmelo en Twitter, que me encanta verlas. El próximo héroe del que hablaremos será Pharah, así que si te está gustando la serie, dale like, y si no estás suscrito, pues no sé qué estás esperando o te perderás el próximo episodio. Antes de terminar, darle las gracias infinitas a Paco por venir aquí al canal a hablar sobre evolución. Y sí, si meten algún dinosaurio en el juego, os prometo que voy a intentar que Paco vuelva a aparecer aquí en esta serie. No olvidéis pasaros por su canal, que como siempre os dejo tanto al final del vídeo como en la descripción del mismo, junto con el resto de sus redes sociales, así que si os pasáis no olvidéis decirle que vais de mi parte. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de La Ciencia tras Overwatch. ¡Hasta pronto!